Me fascina conversar con gente que en sus vidas siguió caminos muy distintos a los míos. De ellos son de los que más aprendo. En particular, los artistas, y dentro de los artistas, los músicos. Me fascina aprender de músicos. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Aldo Cicchini. Aldo es músico, toca el violín desde muy chiquito. Fue niño prodigio del violín y después fue creciendo a lo largo de la vida en el mundo de la música. Es uruguayo, hoy vive en Italia, ya hace como 15 años vive en Milán, toca en la Orquesta Sinfónica Nacional de Italia y hoy voy a aprender mucho seguro de Aldo y en una de esas logro convencerlo de que toque el violín. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Aldo. Hola Jerry, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, un placer poder conversar y me encantaría empezar, como te anticipé, con una pregunta grande. Me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de hacer música, de distintas maneras, distintos tipos de música. ¿Qué aprendiste? Bueno, aprendí que la música es mucho más que música. Ajá. Tiene la capacidad de conectar con las emociones de las personas y de ese modo tiene el poder de cambiarte el día, tiene el poder de agarrar lo que tenés y mejorarlo y de que vivas con emociones distintas un día malo, o sea, que terminarlo bien, feliz, ¿no? El final feliz. La música a mí personalmente me enseñó muchas cosas, me enseñó a escuchar a mi alrededor y a escucharme, a escuchar lo que tengo adentro, a vivir en armonía con lo que está a mi alrededor, con quién está a mi alrededor. Y, y también es una de las artes que más democráticas, digamos, porque más allá del origen de una persona, de su educación, de su cultura, todo lo que uno siente con la música está bien. Entonces, podemos discutir de política, pero no podemos discutir de música. Podemos enriquecernos discutiendo de música, porque yo te puedo abrir una perspectiva que vos no tenías respecto a una melodía que a mí me hace sentir tal cosa, pero vos te hace sentir tal otra. Y tenemos razón los dos. Entonces la música no divide, sino que une. Y creo que esa es la fuerza más grande que tiene y con lo que me gusta trabajar. Me encanta porque la música obviamente es un lenguaje bastante universal, por lo que decís. No hace falta aprender a hablar música o a escuchar música, se puede aprender obviamente, pero ya todos sentimos cosas cuando nos exponemos a la música y de una manera bastante universal. Y es como un lenguaje que sin tener palabras específicamente, nos llega de una manera muy especial a las emociones directamente. Es como que atraviesa nuestro cuerpo de una manera distinta a la del texto, ¿no? O la palabra, ¿no? Así es. Sí. ¿Y cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo...? Y a mí es algo que siempre me gustó, ¿no? De la música, ese modo que tiene de comunicar sin palabras y de que más allá de que no estemos hablando, yo no te estoy explicando nada, te tiro un centro y vos la cabeceás y hacemos gol juntos. O sea, es lo lindo que tiene porque, a ver, yo soy simplemente un mediador, ¿no? O sea, entre la música yo lo que te doy es mi interpretación de una música que fue concebida por otra persona en otra situación, otro país, otro periodo histórico. Yo te doy lo que yo siento y lo compartimos y lo vivimos juntos. O sea, a mí me encanta esa conexión que se genera con el público y me gusta ver la cara de las personas mientras estoy tocando algo que les produce, qué sensaciones. Y esa misma energía que no te lo sé explicar cómo pasa, dependiendo del público que uno tiene, no existe dos veces la misma nota tocada en el mismo modo. Entonces, dependiendo de cómo me levanté a la mañana, de qué pasó 2 minutos antes de subir al escenario y de qué personas están ahí, el concierto lo puedo hacer 1000 veces y van a haber 1000 interpretaciones distintas porque lo hacemos juntos. ¿Te acordás cómo te llegó la música en tu vida? ¿Cómo empezó todo esto? Sí, bueno, yo tengo a mi abuelo materno que era fanático de Mozart, de Vivaldi, de la ópera.
Y los domingos cuando iba a la casa de mis abuelos a visitarlos, siempre de fondo se escuchaban las sinfonías de Beethoven, Mozart, óperas de Mozart, Gardel le encantaba. Entonces como que eso lo fui mamando Qué desde buena mezcla, chiquito. clásico y tango. Todo, sí, sí. A él le gustaba la buena música, ¿eh? Qué bueno, qué Así bueno. que escuchaba de todo y era fanático de Gardel, decía que Gardel cada día canta mejor. Y la verdad que ahora lo entiendo eso con el pasar de los años. Y bueno, y así fue, en la casa de mi abuelo, donde descubrí la música, las cuatro estaciones de Vivaldi, que fueron mi obsesión cuando era niño, entre 2 y 3 años, las escuchaba todos los días. ¿Por qué? ¿Qué tiene en especial las cuatro estaciones? ¿Qué tiene en especial? Tiene que hace casi 400 años que siguen siendo vigentes, ¿no? O sea, es música absoluta, absoluta, música que no va a morir nunca, ¿no? Y Claro. tiene que, también es, a ver, la música barroca es se puede decir entre las más simples, entonces para un niño chico creo que es lo más fácil de entender. Claro, es accesible. Hay otras Claro, músicas que tenés que alguna formación previa para poder sí. saborearlas, O ¿no? conocer otros tipos de música, pero eso es como el ABC, digamos, es donde arrancó, Claro. casi, Está digamos, bueno, ¿no? hago un paralelo con la Ujú, comida, ¿no? Hay ciertas comidas que te gustan y ujú. otras que tenés que aprender a que te gusten, Claro, ¿no? Es sí, sí. parecido. Y sí, hay que, ¿cómo se dice? Habituar, Desarrollar el sabor, desarrollar el el paladar, ¿no? paladar, Bueno, eso, ahí está. acá es el oído que se entrena. Entonces, bueno, yo arranqué con eso. Todos los días volvía del jardín de infantes y me tiraba en el sillón a escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi a los 3 años A y los 3 años, qué después me iba a locura. jugar. Pero eso era mi ritual y bueno, le llamó mucho la atención a mis padres. A los 5 años encontraron una profe que por casualidad enseña violín y me preguntaron si quería empezar y así como jugando empecé. El violín fue tu primer El instrumento. violín fue mi primer instrumento, sí. Y fue porque encontramos esta profe que se llama Ludmila Cavallaro, que enseña un método que se llama Suzuki, como las motos. Ajá. Y con este método se puede enseñar a niños a partir de los 2 años Wow. a jugar con el instrumento. Todavía no hablan prácticamente, o muy No. poquito. Y lo lindo de esto es que antes de empezar el método tradicional, que se empieza a los 6 7 años cuando uno ya sabe leer y escribir palabras, luego empieza el solfeo, ¿no? A leer música, y luego arranca el instrumento. En este caso, lo que te enseñan es, te dicen, mira, este dedito es el conejito, este dedito es el perrito salta, el gatito el velude, y así vas jugando con el instrumento. Cuando tenés 6 7 años empezás el método tradicional, pero conoces el instrumento. Entonces, quien empieza con ese método tiene siempre un modo muy natural de enfrentar el instrumento porque no empezó pensando cómo se hace cada cosa, sino que empezó haciéndolas, jugando. Y después aprendió todo lo que hay Claro, detrás. como aprendemos casi todo de chicos, Ujú, ¿no? claro. Entonces es Es muy el- instintivo y bueno, por casualidad fue violín porque no es que en Uruguay hay 12.000 profesores de los que podía elegir a los 3 4 años y bueno, y encontraron a ella y así empecé. Es como que si lo tomás tan chiquito pasa a ser parte de tu cuerpo de alguna Ujú, manera, ¿no? ¿Lo sí, sentís así? sí, sí, sí. Bueno, yo si estoy en el escenario sin el instrumento en la mano, Algo te no... falta. Claro, sí, Es como sí. salir a manejar un auto sin el cinturón de seguridad. Pero te digo, lo increíble es que yo en realidad, si me pongo, yo me tengo que poner a pensar en cómo camino cuando no tengo el instrumento en la Wow. espalda. Porque estoy más acostumbrado a caminar con él que sin. Entonces cuando no lo tengo es como que no sé qué Te hacer, falta algo, ¿viste? sí. ¿Qué estoy haciendo con los hombros? ¿Viste? Digo, es raro, sí, sí. Pero bueno, es parte de mi vida hace ya más de casi 30 años, o sea. Claro. Y entonces Mm, empezaste con el violín de muy chiquitito ujú. y ¿te acordás la primera vez que tocaste para alguna audiencia, aunque sea una audiencia chiquitita? ¿Cómo Sí, fue a los eso? 7 años hice mi primer recital Ajá. y me acuerdo de la sensación de que todo era posible ahí. O sea, yo era un niño muy tímido. No hablaba en monosílabos, no... A ver, ¿cómo te puedo explicar? O sea, sí, pocas palabras. Si vuelvo a ver las entrevistas que hacía a los 10 años, me tenían que sacar con tirabuzón las Claro. palabras, ¿viste? Porque yo sonreía, decía sí, no, pero después en el escenario me subía y sentía que no tenía límites. Hablabas con el violín de alguna Claro, manera. y lo que pasó ahí, yo ya a los 7 años tuve la suerte de darme cuenta de que esa era mi pasión. O sea, no el violín en sí,
sino esa conexión con el público, que por más de que habían 100 personas, la sentí. Y desde ese momento fue lo que me movió para hacer todo el resto, porque no me quería bajar de ese escenario. Claro. Sentía que ahí podía hacer todo, mi superpoder era el violín en el escenario, cuando después en la vida estaba así chiquito, Sí, ¿viste? ahora Sin, sin la timidez se te molestar. fue un poquito también, ¿no? Aprendí a combatirla, sí, Claro. porque creo que sigo siendo de naturaleza tímido, Ujú. pero bueno, después creciendo uno aprende a enfrentar sus propios Claro. miedos, no miedos, a ver, sí, su naturaleza en realidad, Ujú. porque... ujú, Sí. El violín en general uno lo asocia más a música clásica, ¿no? Y ujú. vos empezaste con las 4 estaciones y ese fue tu camino, fuiste por la música clásica, ¿cómo te atravesaron las distintas corrientes musicales? Bueno, yo como mi abuelo, a mí la música me gusta toda. Es más, me gustan más géneros que que mi abuelo. Eh, yo creo que cuando una cosa está hecha con gusto, está bien. O sea, no hay nada que te diga, qué sé yo, si me pongo a hablar con alguien y me dice, pero el trap, el reggaetón, yo lo respeto. A mí me parece que la música tiene su función y o sea, lo importante es que le llegue a las personas. Hay millones de personas que les gusta el reggaetón, algo tendrá. Yo personalmente prefiero otros géneros musicales, pero me gusta todo. Y creciendo en Uruguay, como todos los músicos de Uruguay, de Argentina, de este lado del mundo, tenía grupos de tango, tocaba, improvisaba, tenía mi grupo de rock con mi hermano, que Siempre con el violín, hacías rock con violín. también con la guitarra. Ajá, Aprendí a tocar la guitarra porque mi madre tenía una guitarra en casa, que mi madre estudió guitarra de chica. ajá. Y la guitarra de mi madre la agarré, empecé a jugar así. Y tenía ganas de hacer un grupo de rock a los 11 12 años. Hice mi primer grupo de rock. Y empecé a cantar. Después tenía el violín eléctrico y los solos de la guitarra, como no me daba con la guitarra, los hacía con el violín eléctrico. Y así como que en realidad hice un poco de todo. Después pasó que a los 18 años volé al exterior y me fui a Italia a estudiar. Y ahí como que, wow, me di cuenta de que había hecho muchas cosas, pero me faltaba la base para hacer un paso más. Entonces ahí me concentré mucho en el camino académico, El europeo, conservatorio esencialmente. claro, en volar adentro de los esquemas, Claro. digamos. Y esos esquemas fueron los que me dieron las bases para luego volver a hacer esto con otras capacidades, digamos. ¿Cuándo hiciste Ujú. el clic que te ibas a dedicar profesionalmente a la música? ¿Fue desde muy joven o A los más? 7 años. No, tan temprano. Sí, sí. Wow. Yo, A los 7 años dijiste, soy músico. yo quiero esto quería. Wow. Sí, sí. Yo quería el escenario, quería el público y quería la música. Entonces se juntó todo y desde ahí, viste que los sueños van cambiando Ujú. mientras uno crece. Pero cambiaron detalles, no la base que es esto. O sea, para mí eso fue mi vida desde siempre. Y tuve la suerte de tener las ideas claras y cada paso que hice me llevó un pasito más allá, pasito más cerca a ese sueño que siempre fue claro, digamos. Claro. En el Ujú, mundo de la música es increíble la cantidad de roles que hay, ¿no? Está la ujú, gente que compone, más ujú, allá de sea cual fuera el estilo musical o la ujú, corriente. Están los que componen, están después los que arreglan, después están los que tocan o ujú, comparten la música en vivo o grabada, que a veces no son los mismos, tienen distintas especialidades. ujú. ¿Vos estás más en la parte performática de esto o te gusta también algo de lo anterior? Ahí me gusta todo. Yo llegué a Mm, Italia y a ver, quería seguir con dirección de orquesta. Yo había hecho 4 años de dirección de orquesta en Uruguay con Federico García Vigil, que fue ajá. el director histórico de la Filarmónica de Montevideo, un genio. Em, Quería empezar a hacer composición. Dije, bueno, ahora voy a Italia, tengo todas las herramientas, voy a ser violinista, compositor y director de orquesta. Todo. Y me di cuenta que si quería hacer algo en la vida me tenía que concentrar un poco más en algo concreto. Y bueno, el compositor es una historia aparte, digamos, pero el director de orquesta lo que tiene es que tiene que tener, como maneja a 80, 100 personas o más, las tiene que convencer porque la fuerza del director de orquesta es que él te convence de que sus ideas son las mejores para hacer tal cosa. Entonces, si logra
convencer a 80, 100 personas de que sus ideas son el mejor modo de llegar a ese punto, va a ser una interpretación memorable. Para eso hay que tener muy claras las ideas. Las ideas yo las podía desarrollar estudiando el instrumento más a fondo. Entonces empecé con el violín y seguí con el violín y fue un camino duro y largo. Hoy tengo las ideas, digamos, muy claras. Con la música me pasó luego de haber estudiado en el Conservatorio de Milán, me fui a la Universidad de Viena, donde tuve una profesora que fue más, no sé, un gurú para la vida, ¿no? O sea, las clases que hacíamos con ella era más sobre filosofía de vida que sobre el instrumento, ¿no? Ujú. Y ella me enseñó a ser profesor de mí mismo. O sea, Wow. cosa que no me había pasado en toda la vida. Entonces, hoy hasta me da miedo pedirle un consejo a alguien porque tengo miedo de que me contamine y de perder eso que tengo, que es que hoy sé cómo quiero las cosas. Entonces prefiero que me digas que no te gusta Mm. a que me digas que algo que tengo que cambiar. Hay Entonces, dos cosas, Aldo, que ujú, dijiste recién que quiero meterme en más ujú, profundidad y no las quiero perder. La primera es mencionaste, tengo las ideas claras o hay que desarrollar las ideas en la ujú, composición, ujú. tocando. ¿Qué significa ideas? O sea, en este contexto, porque uno usa la palabra ideas en muchas acepciones, en muchos contextos distintos. ¿Qué significa una idea en la música? A ver, bueno, se habla de frases musicales, ¿no? Ajá. Como las frases cuando uno está hablando, ¿no? Que es el mismo modo. Al final la música, o sea, nace con el canto, que es, o sea, son frases, ¿no? Uno canta palabras y la frasea como cuando habla. La frase musical, ¿sería como la Claro, melodía? Estamos la en... melodía, Ujú. sí, sí, que es una melodía horizontal que nace, vive, se desarrolla y muere. O sea, una melodía no empieza ¡pum! O no termina tan así. O sea, en general el punto culminante está en el medio, ¿no? O sea, es cuando la vida está más... Y dentro de la frase cada nota tiene su vida propia. Cada nota nace, vive y muere. Ujú. En eso hay que... Bueno, te estoy hablando de muchos años, Sí, ¿no? O obvio. sea, porque cuando uno empieza a tocar, empieza, viste, con el piano que toca con un dedo que hace pa, pa, Nota pa y por le pega, nota, ¿no? claro. Bueno, ahí no hay ninguna frase. Ahí, o sea, Mm. bueno, y es normal que cuando un niño empieza, el niño piensa en las notas y las toca. Como si uno hablara y dijera, yo estoy acá haciendo esto, todo así, todo tiene la misma intensidad, la misma... Ujú. Bueno, después lo que va haciendo mientras va creciendo es que va empezando a pensar en esa frase, pero para pensar en esa frase se necesitan años y años de estudio, sobre todo en un instrumento como el violín, que para darle ese impulso a una nota, uno tiene que ir con el arco hacia abajo o hacia arriba. Entonces ya naturalmente el violín es un instrumento que te hace darle acentos a puntos que no los tiene que tener. Entonces uno aprende a hacer las notas. Después aprende a combatir la naturaleza de su instrumento para poder hacer lo que quiere y no lo que puede. Claro. Entonces ese es el objetivo de todo músico. Tener las ideas claras te permite ir más allá de los límites técnicos del instrumento para poder hacer lo que tenés en tu cabeza, pero lo que tenés en tu cabeza tiene que estar claro, porque si no está claro, yo solo conozco 2500 modos de hacer la misma frase, pero ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el que me gusta más? Y Claro. hay que desarrollar esta musicalidad. Entonces también hay que tener un profesor que te acompañe y que no tenga el ego tan grande como para hacerte hacer las cosas con su concepción de la música, sino que te ayude a desarrollar tu modo de hacer la música. Claro, está bueno, es desarrollar tu voz con Claro, tu instrumento. es Ahora, adaptarla a uno. eso lo entiendo, es como tu personalidad Ujú. tocando, pero por otro lado, si uno se imagina una orquesta donde hay una cantidad de violines que tienen que tocar lo mismo, no sé si quiero que cada uno lo toque con su personalidad o todos igual. ¿Cómo es eso? Eso es distinto. Sí. En la orquesta es distinto cuando sos solista, ¿no? Claro. Eso es otro trabajo, otro rubro, digamos. Sí. Claro. La orquesta toca con la idea del director.
situación normal, Está bueno. O digamos. sea, está bueno. La orquesta es la voz del director, pero si sos solista es tu voz tocando el violín. Así es, sí. Y también pasa, a ver, la orquesta tiene sus roles, ¿no? O sea, sus jerarquías. Ujú, El director es el jefe, digamos. Luego del director está el jefe de los primeros violines, digamos, el concertino se llama en español, que es el que da, digamos, debajo del director, si el director se pierde o algo no está claro, ¿dónde mirás? Al primer violín que está ahí al lado, a un ajá, metro del director. Em, Ese primer violín le pone lo que el director no coloreó, digamos, se lo pone el primer violín. ujú, Después están, bueno, en los vientos está el primer oboe, que es la primer flauta. En realidad, sí, oboe, flauta, fagot y clarinete, los primeros, digamos, ujú. son los que le dan el color a los vientos. Y así, bueno, el corno también, trombones. Y como que está el director, que es el jefe, digamos. Después está el primer violín, que igual es el jefe de la orquesta. Ujú, Y luego hay distintas jerarquías que si uno no respeta, el resultado es un desastre. claro. Entonces después los que están atrás tienen que dejar de lado su individualismo para ser parte de algo mucho más grande que uno mismo. Está bueno, hay un tema de cómo juega el ego, ¿no? Porque por un Ujú, lado, como músico querés desarrollar tu voz, eso ujú, de tus ideas, tu voz, de cómo vos tocas tu sí. instrumento, y por otro lado, querés ser buen miembro de una orquesta y ahí los egos, o sea, hay una tensión, ¿no? Sí, sí, pero son cosas distintas. O sea, a mí me gusta desarrollar mi voz afuera. Yo tengo Ajá, mis proyectos personales en los que mi voz la puedo gritar. O sea, y después en la orquesta está bien que respete lo que es mi rol, porque también las cosas que uno hace en una orquesta, el gran repertorio sinfónico, Bruckner, Mahler, Strauss, Richard Strauss, son cosas que no podés vivir afuera. claro. O sos parte de eso, que ahí te das cuenta que importa el individualismo cuando estás tocando las páginas más preciadas de la historia de la música, o sea, y en ese momento estás ahí y vos sos parte de eso, o sea, es como descubrir un universo nuevo que te vuela la cabeza y decís, y yo soy parte de esto, Claro. no importa el individualismo ahí es mucho más allá de uno, es realmente ser parte de algo grande, Mm. entonces no importa. Está genial. Dijiste Ujú, también antes, ujú, el segundo tema que me impactó mucho es esto de ujú, ser profesor de vos mismo, ¿no? ujú, Que de alguna manera esta maestra o profesora que tuviste sí. en Viena era, Ujú. te ayudó a desarrollar la capacidad de enseñarte a vos mismo. Contame un poquito más de eso porque me intriga muchísimo. Bueno, ella lo que me decía siempre es, Aldo, si lo que vos tenés para presentar no me convence, yo ahí es cuando te freno y te pregunto algo, ¿no? Si uno tiene las ideas claras, a ver, a mí los violinistas, los músicos que más me gustan, no son los que hacen las cosas como las haría yo. A mí los que más me gustan son los que se exponen, los que arriesgan, los que te quieren mostrar su visión del mundo. Porque al final, ¿de qué se trata la música? O sea, porque somos intérpretes, ¿no? Pero estamos interpretando una partitura que tiene notas y como quien recita una poesía de un modo o de otro, es igual, por más de que sean las mismas palabras, es un modo muy personal y muy distinto de decir lo mismo. Y de eso se trata, o sea, el hecho de ser profesor de uno mismo es, primero el trabajo es que hicimos, que fue duro y largo, em, tener las ideas claras. La primera parte del estudio para un músico no es pensar en las notas son un detalle. Es decir, ¿qué impronta tiene esta melodía? ¿Qué quiero que sea épica? ¿Quiero que sea melancólica? ¿Quiero que sea... ¿Cómo quiero que sea? Se puede interpretar la misma melodía y producir cosas distintas. Esa es la visión de uno. Y la visión se ve primero en la cabeza, o sea, se siente. Entonces luego lo que ella me cambió la vida fue que yo siempre pensaba en qué modo podía hacer algo con el arco o con la posición o con los brazos para producir ese sonido.
ella me cambió, me dijo, Aldo, vos ahora te olvidás de todo lo que hiciste hasta hoy, el violín lo sabes tocar, confía en tus capacidades para tocar el violín. Me decía, vos estás pensando mira, te hago una metáfora Ujú. para explicarte esto. Ella me decía, yo si te digo que vayas hasta la puerta, la abras y te vayas, y vos te pones a pensar en cada articulación del cuerpo, cada músculo que vas a activar para levantarte desde esta silla y llegar a la puerta, te caíste antes de pararte. Vos vas a la puerta, confías en tus capacidades para llegar hasta la puerta, mirás el objetivo, tenés claro dónde querés ir y haces todo lo necesario para llegar. Lo mismo pasa en música. Si la idea es clara, creo que en la vida también. Mm. Y me di cuenta un poco tarde de esto en la vida, ¿no? O sea, son secretos que conozco hace 10 años. Y no son secretos, pero son cosas que uno las puede recibir cuando tiene los ojos abiertos, ¿no? No cuando está pensando en otra cosa. Claro. Y es eso, si la idea es clara, uno tiene que confiar en sus capacidades de llegar hasta ese punto. Ujú. Y lo importante de ahí es que se parte. Luego el camino se encuentra. ¿Cuánto tiempo, intensidad, dedicación tiene que dedicarle a alguien para tocar el violín como tocas vos? O sea, ¿es algo de cuántas horas por día durante cuántos años? ¿Es algo que se aprende rápido, se aprende lento? ¿Cuánta intensidad requiere? No, te diría más paciencia que intensidad. O Ajá. sea, lo más difícil de estudiar un instrumento como el violín es el proyecto a largo plazo, que es algo que hoy falta mucho, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a tener todo Ya. a un clic y me llega a casa en media hora. Bueno, esto no es así. O sea, esto requiere, como se dice, en italiano se dice dormir arriba de las cosas, ¿no? O Ujú. sea, En inglés como... también, Sí, sleepover, ok, ¿no? Así le sí, sí. dicen. Sí. Y como que dejar las cosas madurar, porque tiene su curso, ¿no? O sea, y Claro. es con el cuerpo que uno expresa la música a través del instrumento. Y para que en el cuerpo se fijen ciertas ideas, o sea, hay que darle tiempo, ¿no? Eh, y bueno, muchas horas, yo si te digo, mira, lo que estudié hasta los 10 11 años, yo estudiaba no todos los días y entre 15 y 30 minutos. Era un juego para mí. Claro. Ahí me la jugaba de talento, digamos, o sea, porque las cosas que tenía que hacer, las cosas que me exigían, salían naturalmente, digamos, pero bueno, después cuando fui creciendo durante la adolescencia, tuve un periodo de crisis fuerte en el que no sabía qué quería de mi vida y me pasó más o menos entre los 13 y 14 años cuando me di cuenta de que eso que estaba haciendo era era algo importante, o sea, ya no era un juego, ¿no? Mm. Entonces, bueno, cuando uno pierde esa inconsciencia que tiene de niño, porque yo a los 10 años toqué en el estadio frente a 10.000 personas, el día antes no estudié. Y mi madre preocupada me decía, Tito, tenés un concierto importante mañana, ¿no querés estudiar un poquito? Me agarraba con pinzas, ¿viste? Porque tenía miedo de que... Claro. Y Y yo vos le decía, estabas... mamá, va a salir todo bien. Claro. Bueno, eso hasta un cierto punto Llega un llega, momento que te digamos. das cuenta y te cae la responsabilidad, ¿no? Sí. Después la confianza no basta, porque bueno, se va volviendo siempre más grande y es fundamental para poder expresarse tener las herramientas técnicas. O sea, a veces los músicos de un cierto nivel dicen, ah bueno, pero la técnica no importa, pero no, en realidad los músicos grandes no lo dicen. Pero la técnica, o sea, cuanto uno se prepare mejor técnicamente, tiene más herramientas para expresar lo complejo que puede ser las Mm. ideas de uno. Entonces, es fundamental para un instrumentista conocer todas las técnicas del instrumento para después tener la libertad de expresarse sin problemas. Claro. Y a partir de esa edad le empezaste a dedicar más horas, todos los Le días o empecé a mucho. dedicar más horas, muchas horas perdidas, ¿Por qué? inexperiencia, porque yo más que estudiar tocaba Claro. y son cosas distintas. Eh, Nunca me grabé estudiando, o sea, sí, me grabo estudiando para verme, digamos, pero nunca le he mostrado a nadie, aparte de mis vecinos, que a veces se vuelven locos, y mi mujer y mis hijas, cómo se estudia algo. O sea, uno, mientras estudia un violinista, de repente se pasa una hora tocando las mismas tres notas de una frase. Wow.
porque quiere llevarlas a donde... Y el camino es personal y uno lo encuentra, pero hay que probar. Entonces es ¿Y ensayo y error. cómo sabes si ya suenan como querés? O sea, ¿hay un loop de retroalimentación? ¿Cómo? Bueno, después cuando uno va creciendo, aprende a escuchar más. Bueno, por lo menos yo te estoy hablando, yo te hablo solo de mi historia. Obvio, sí, Estoy sí. generalizando lo que es mi historia, pero yo creo que un poco le pasa a todos en su camino, a todos los músicos. Em, a mí me pasaba que hacía las cosas con la idea que tenía en la cabeza y escuchaba más mi idea que lo que realmente hacía con el instrumento. Ajá. Mi profesor de Milán, Daniele Gai, me enseñó a dejar de lado eso y a escuchar realmente lo que está pasando. No lo que quiero que pase, sino lo que realmente pasa. Y la cruda realidad es que las cosas no las hacía como quería. Mm, Entonces, bueno, aprender a escuchar, como te decía al principio, que aprendí a escuchar a lo que tengo, a quien tengo alrededor y a escucharme, es escuchar lo que sale de mi instrumento, pero escuchar lo que tengo adentro, o sea, escuchar lo que yo quiero expresar, para luego escuchar lo que sale de mi instrumento y hacer todo lo necesario para que esa idea se vuelva una realidad en el escenario también, porque en casa somos todos buenos, pero en el escenario, también con la tensión, pueden pasar muchas cosas, imprevistos, uno empieza a bajar el rendimiento. mm. Entonces no es preparar al 100%, sino prepararlo hasta en situaciones límite. O sea, yo antes de un concierto, un concurso importante, preparo el programa en frío, recién levantado a la mañana, después de haber saltado la cuerda 10 minutos, y con esa agitación que tenés, que sentís que el corazón se te está Ujú. saliendo por el cuello, ahí arranco. Y esa es la peor situación, ¿no? Que te puede pasar. Prepararse para la peor situación luego hace que cuando la tensión del escenario sea, haga difícil la cosa, igual sea mucho más fácil de lo que uno está acostumbrado. Entonces, todo eso, bueno, esos son caminos personales y lo que yo hago no es que esté bien o que lo tengan que hacer todos. Para mí funciona y es un modo en el que digo, bueno, peor que esto, imposible. Mm. Entonces uno se vuelve también amigo de esa incomodidad y la empieza a manejar. Entonces cuando maneja con lucidez una incomodidad tan grande, luego en el escenario, igual es más fácil. Claro. Entonces es tener las ideas claras, es llevarlas, potenciarlas a 1000 para poder hacer el 100 en el peor de los casos. Aldo, de Ujú, todas las veces que tocaste con público, que fueron un montón desde muy chiquitito hasta ujú. ahora, ¿cuáles son esas que más recordás, que más te impactaron, que más te emocionaron, que más te llegaron? ¿Te acordás de alguna? Supongo que esa primera con público debe haber sido significativa, Esa pero... fue significativa. Bueno, a los 10 años toqué telonero en el primer concierto de la Sole en Uruguay, en el A Estadio los 10 Centenario. años. Sí. Wow. ¿Cuánta gente había ahí? Habían 10.000 personas. Qué locura. Y, no, y me 10 acuerdo de años la tenía. sensación que yo todavía no me afinaba solo el violín, me lo afinaba mi profesora. Y yo era el último antes de que entrara Sole, porque era un concierto de beneficio de UNICEF. Ajá. Y había miles de grupos, ¿viste? Y la gente quería ver a la Sole. Y estaban todos ahí revoleando el poncho, ¿viste? Y todos así desesperados, como que ya les empezaban a caer pesados Claro. los teloneros porque fueron muchos. Y yo fui el anterior. Y ya era tarde, ¿viste? Me subo al escenario con mi corbata de Garfield, que yo era fanático de Garfield, y Ajá. era mi amuleto de la suerte, ¿no? Eh, Me subo ahí y veo la primera parte del público, viste, que estaba iluminada con la luz del escenario. Y mientras mi profesora me afinaba el violín, yo me quedé un minuto ahí parado frente a 10.000 desconocidos. Y, y bueno, y ahí igual, por más de la inconsciencia, todo lo que quieras que tiene un niño, me pregunté qué estoy haciendo acá, ¿viste? Y me acuerdo de esa situación y digo, "Ay, ¿qué hago acá, no?". Bueno, llegó el violín después de un minuto eterno. Empecé a tocar Vivaldi. ¿Las cuatro Vivaldi siempre. estaciones eran o No, no? este era otro concierto en la menor de Vivaldi que lo hacen todos los niños, digamos. Ajá. Es uno de los primeros que uno empieza a hacer. Eh, y el público se empezó a mover todos, o sea, 10.000 personas, o sea, de repente la luz se pone más intensa y veo
que no se terminaba. Y estaban todos sonriendo, que se movían, viste, al ritmo de la música. Y en ese momento, o sea, sentí amplificado lo que había sentido a los 7 años, que con la música logré ligar con esas personas, con todos. Y estaban todos bien dispuestos a recibir esa música cuando un minuto antes estaban revoleando el poncho ya nerviosos. Eh, y me acuerdo de la sonrisa que saqué en ese momento. Tengo el video que lo miré, que me lo pasó mi padre hace un par de meses, que lo pasó a digital, ¿viste? Porque Ajá, estaba en el claro. VHS. Y, y la sonrisa, tenía unas paletas gigantes, ¿viste? Y la sonrisa que saco ahí en ese momento no tiene nombre. Y me encantó. Eso fue un momento para mí que ahí se reforzó la idea de que eso era mi vida para mí. Mm. Em, Después, bueno, más allá de salas en todas partes del mundo, lo que otro concierto importante para mí fue tocar las estaciones para mi abuelo cuando estaba muy enfermo. Solo con él. Sí, sí, sí. Porque a los 15 años, para festejar mis 10 años de violinista, hice un concierto en la Sala Cita Rosa, que es una de las salas importantes de Montevideo, tocando las cuatro estaciones, que era el origen de Con todo, una ¿no? orquesta. ¿Eras vos y una orquesta o No, con piano, una reducción con piano un hicimos. arreglo para Sí, sí, piano un y arreglo violín? para piano y violín, sí. Porque igual es una sala no muy grande. Ujú. Em, y era la primera vez para mí que esos sonidos salían de mi violín, ¿no? De ese CD que ya estaba gastado, viste, todo rayado. Eh, y mi abuelo no estaba en ese concierto, que fue la persona que me acercó a la música. A mí me dolió mucho en ese concierto no verlo. Entonces al otro día llevé el violín y le llevé el concierto a su cuarto. Y, y nada, fue tocar en el cuarto de mi abuelo, las Mm. cuatro estaciones, que fue el origen de todo, compartiendo esa pasión que teníamos los dos por la música, fue uno de los conciertos más emocionantes de mi vida, Claro, por un lado 10.000 personas, por otro lado una. que valía como 10.000. Obvio, Ujú, obvio, qué groso, qué groso. ujú. Y después en conciertos de orquesta, ¿hay alguno que te haya pegado especialmente? Sí, el primer concierto que hice cuando entré a la Sinfónica Nacional Italiana fue mi primer sinfonía de Mahler, Gustav Mahler, compositor de principio de 1900. Eh, Fue mi primer sinfonía de Mahler. Para mí fue descubrir un mundo distinto, ¿no? Porque esas sinfonías, o sea, uno que toca en orquestas no tan grandes, no las tocas. O sea, estamos hablando de... Era la resurrección de Mahler, que es la segunda sinfonía de Mahler que toqué la semana pasada, de nuevo con la RAI después de Wow. 8 años. Y reviví todos esos momentos, o sea, la piel de gallina desde Nervioso. la primera hasta la última nota. ¿Es nervios o es excitación o es No, qué es? son muchas cosas juntas. Es un... Sí, es una mezcla de emociones, todas juntas Mm, que de repente una resalta más que otra en un momento, pero es un vaso de Pandora, ¿cómo se? No, en sí, una español, ¿cómo caja se de dice? Una Pandora. caja de Pandora Ujú. llena de emociones y ser parte de eso, como te decía antes, cuando uno toca en orquesta ese gran repertorio que decís, no puedo estar en otro lugar, o sea, no quiero que se termine nunca. Y es una sinfonía que tiene un coro, que serán 60 70 personas, la orquesta son 100 o más, Wow. hay una banda afuera que toca, que lo que quiere reproducir es como una base militar a lo lejos, que hace un tema militar, mientras los violoncheros en la orquesta están tocando una cosa súper... o sea, es una mezcla de cosas y esa misma obra es una mezcla de emociones increíble. Y Mahler tenía eso, o sea, esa capacidad de poder hacer chocar mundos y al final, o sea, tiene 5 movimientos, el quinto movimiento llega un momento que después de esta explosión se frena todo y el coro ataca como... Se siente como si fuera, viste, como si el viento tuviera sonido de repente. Y en ese momento, yo no soy religioso, digamos, pero
yo no sé, yo creo ahí. O sea, y sos parte de eso. Y no sé, o Mm, sea, para mí descubrir esa música y ser parte, porque una cosa es cuando uno la ve y otra cosa es cuando uno es parte de eso. Esa exaltación que uno tiene cuando es parte de algo tan grande, no sé, me imagino debe ser lo que siente un futbolista cuando gana el mundial con su país, o sea, es lo mismo. Y a mm, mí me pasa casi todas las semanas. wow. Eh, entonces, ¿cómo voy a hacer otra cosa? O sea, para mí esto es mi vida. Qué bueno. Ujú, También empezaste a hacer otros estilos de música. ujú, Siempre te gustaron. Mencionaste antes que tuviste alguna banda de rock. sí. Aparte de tocar en la Sinfónica Italiana, ¿qué más haces en música? Bueno, ahora tengo un trío de cuerdas, Ajá. que es el trío clásico de cuerdas, que es violín, viola y violonchelo, para el que escribía Mozart, Beethoven, bueno, los grandes compositores clásicos. Y mezclamos música clásica y rock. Ajá. Y está bueno porque lo que hacemos es, tocamos el rock con instrumentos clásicos, no con instrumentos eléctricos, ¿no? Porque nosotros contamos nuestra historia en cada pieza que tocamos. Porque somos tres músicos que nos conocimos en la Academia del Teatro La Scala de Milán, Ujú, que mientras hacíamos una gira en Omán, en Muscat, viste cuando llegás a un lugar, cuando estás en el exterior, que llegás a un lugar y tenés esas 3 horas libres, pero no te hacen volver al hotel. Entonces ya estamos cambiados a las 6 de la tarde, el concierto a las 8:30, 9. Y estábamos ahí ya todos de frac, vestidos, prontos para tocar. ¿Y qué hacemos? Y con Julio, el violonchelista, él fanático del metal y Metallica, cosas, empezamos a hablar y terminamos tocando todo el Black Album de Metallica. El álbum histórico de Metallica, ¿no? Del ujú. 91. Eh, y ahí quedó, ahí quedó. Después pasó que cada uno de nosotros, digamos, tenía sus aspiraciones, quería lograr tener un puesto fijo en una orquesta, la estabilidad económica, tener un trabajo, ¿no? O sea, Ujú. porque es algo muy difícil igual para un músico la estabilidad económica, digamos. Eh, bueno, tocando en orquesta por acá, por allá, de repente cada uno ganó sus concursos y nos terminamos encontrando 10 años después que también lo que tiene el mundo clásico es que es como muy distante la relación entre entre el escenario y la platea. Eso Están que pasa, lejos. claro, y eso que pasa es, no sé, yo nunca lo sentí mío, digamos, lo respeté porque, bueno, porque la música clásica es algo grande, todo lo que quieras, pero hoy siento que eso debería actualizarse, Mm, porque si no la gente o no va a ir más a los conciertos o se va a seguir durmiendo. claro. Y, y yo entiendo al que se duerme en un concierto, porque por más de que sea música divina, uno está cansado, es a las 9 de la noche y te relaja también. Pero ¿por qué te relaja? También porque no sos parte de lo que está Mm, pasando. Sos un espectador que está recibiendo estímulos de afuera, donde un muro de hielo en el medio te impide conectar con esas mm. personas. Con el Bueno, trío no pasa eso. con el trío no pasa porque es lo que queremos combatir. O Ajá. sea, nosotros no seguimos con eso hace 10 años porque queríamos la estabilidad, queríamos. Y, y por suerte logramos lo que queríamos. Hoy lo que queremos también es romper ese muro de hielo. Y lo hacemos también tocando música clásica, porque la idea de este trío es acercar la Mm. gente, el grande público, a la música clásica y también a los clásicos. No me viene la palabra en español. ¿Cómo es en italiano? Sciogliere, cuando el hielo se derrite. O Derrite. sea, sí, pero no quiere decir derretir. Bueno, como que al público sacarle un poco de esa rigidez al Ajá. público clásico. Ablandarlo un poquito. Claro, porque cuando en un concierto de una orquesta aplauden entre medio de dos movimientos Ujú. y la gente empieza "Shh, shh", y Ah, no sé, casi que los mandan al paredón. claro.
A mí me pone mal A cada mí vez me da que miedo, pasa siempre que voy a un eso. concierto no sé cuándo hay que aplaudir y cuándo no, y tengo miedo de meter la pata, ¿no? Yo si no conozco la obra, espero que los que la Claro, conocen yo no aplaudo aplaudan. primero, Y claro. debería ser el que... pero a mí me pone muy mal esa rigidez que hay, ¿no? Y que eso no está tanto en la música lírica, porque en los teatros, después de un aria del tenor, de la A, ¡uah! Parte el aplauso y ya la gente se lo espera. En la lírica hay ¿cómo se dice? Una relación mucho más instintiva con el Mm, público. También se pasan de la raya, digamos, o sea que cuando empiezan a abuchar claro. pero igual me gusta más porque es más genuino, no está tan construida esa relación, ¿no? Bueno, lo que hacemos con el trío es que queremos acercar dos mundos distintos de los que nosotros formamos parte, contar nuestra propia historia, que es, nosotros somos músicos que nacen como clásicos, Ujú. pero les gusta todo. Entonces, empezamos tocando un área de Bach y terminamos tocando Iron Maiden. Empezamos tocando un área de Händel y terminamos tocando Don't Stop Me Now de Queen. Y así mezclamos Mendelssohn y los Beatles. Desde Beatles hasta Muse, o sea, hasta música escrita ayer. Y está bueno porque estos arreglos los hacemos nosotros y cuentan lo que nosotros somos. Pero aparte de eso, está el micrófono, que es el cuarto instrumento. Que nosotros lo que queremos también es que el público viva una experiencia de la que forma parte. Mm, Nosotros queremos que ellos sientan lo que nosotros sentimos cuando hacemos esas grandes sinfonías. Decir, "Ay, yo soy parte de esto. Qué lindo, ¿no? O sea, que sientan que son parte. Y el público siempre es parte, hasta cuando no se lo permiten. claro. ¿Y Porque esa cómo funciona el energía. micrófono? No entendí esa parte. El micrófono es el que nos permite a nosotros contarle al público qué hay detrás de estos arreglos que hacemos. Ah, hablan ustedes, Claro, explican, cuentan una nosotros historia. explicamos, sí. Entonces lo que hacemos es, ¿qué hicimos en este arreglo? ¿Por qué Bach termina siendo Iron Maiden? ¿Qué fue lo que conectamos? Mm, ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? Entonces la idea es que el público que hasta ayer no tenía ningún conocimiento de música, algunos, ¿no? O sea, no todos, ujú. em, detrás de esa explicación que hacemos, por eso digo, del micrófono del cuarto instrumento, logren conectarse con esos conocimientos que nosotros tenemos de un camino de casi 30 años de música, Ujú. para que logren ver esas, ¿cómo se dice? Esos detalles que no verían si no se los Claro. explicáramos. Entonces, nosotros queremos que el público se vuelva experto en escuchar esas piezas para generarle, digamos, para despertar en el público esa escucha atenta de lo que hay afuera Ujú. y terminen escuchando también lo que sienten. O sea, a través de las emociones fuertes, que lo que queremos es, lo que estamos empezando a hacer es que hacemos al público cantar, les hacemos hacer ritmos con los pies, los dividimos, unos cantan, los otros aplauden, los otros con los pies hacen el ritmo. Y en ese momento, porque ¿qué es los recuerdos más grandes que uno tiene en la vida? Son los que están plasmados por emociones fuertes. Claro. A través de esa emoción nosotros queremos plasmar esos conocimientos Mm. y ese modo en el que la gente reciba con las antenas bien abiertas todo lo que tiene alrededor. Que el público aprenda a escuchar mejor y eso lo plasmamos haciéndolos parte de ese concierto, porque dependiendo del público es lo que va a pasar. Mm. Entonces, esa es la experiencia que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo y que cada vez más logramos hacer como queremos, digamos. ¿Tiene un nombre el trío este? Es OP3, o sea, Opus como 3. Opus 3, sí, que Opus 3 OP3. es el primer trío que escribió Beethoven. O Ah, sea, es también un homenaje a ajá. Beethoven, que por cuanto nos gustan otros géneros musicales, Dios es Dios, digamos. Claro, obviamente. Bueno, todo esto me está dando muchas ganas de escucharte, pero antes de Ajá. escucharte, si te animás, si tenés ganas de tocar, Mm. ni sé qué pedirte que toques de todas estas cosas, pero bueno, ya veremos. Me interesa mucho hablar de otro tema que es vivir lejos, ¿no? O sea, Ujú. vos creciste en Montevideo, creciste en Uruguay, tenés raíces uruguayas, cultura uruguaya, pero hace como unos 15 años estás en Italia, más o menos. Sí, yo desde... Bueno, y pasaste tiempo en Viena, en otros lugares, pero Ujú. Sí. ¿qué se siente de estar lejos de donde naciste, donde creciste?
Vivir lejos es una sensación que al final uno no se siente más parte de nada. O sea, es como que yo a veces estoy en Italia y me siento más uruguayo, a veces estoy en Uruguay y me siento más italiano. Eh, yo como que, si te lo tuviera que explicar así en palabras, te digo que estoy en el medio. En la mitad del Atlántico, más o Sí, menos. un poco más allá de las Canarias, hacia Sudamérica. Y es raro porque hay que ponerle cabeza a esta situación, porque, digo poner la cabeza porque sí, es importante darse cuenta que uno está en otro lugar y que no puede tener lo mismo que tenía en el lugar que creció, y es normal. O sea, uno no es que por el hecho de que soy un uruguayo en Italia pretendo tener lo mejor de Italia y lo mejor de Uruguay. También me tengo que adaptar. Y bueno, de eso se trata, escuchar lo que uno tiene alrededor. Pero no dejar de escuchar lo que uno tiene adentro, porque yo en los primeros años un poco renegué mis orígenes. Mm. Cuando de repente a los 18 años me encontraba que tenía todos los conocimientos de cientos de años de cultura musical a disposición, y antes no los tuve todos. ¿Y por qué yo? Me preguntaba, ¿no? Y hoy pasaron años y te digo que mi fuerza fue también lo que me faltó. Eh, y eso en realidad no lo renegué. Ya fueron pocos meses los Ajá. que renegué, no fue una cosa, una lucha de años. Pero yo cuando iba a hacer un concurso, cuando hice el concurso en la RAI hace 8 años, tenía en un bolsillo, porque yo soy mitad italiano, digamos, mi padre es italiano. Ajá. Tenía en un bolsillo la cédula de identidad, el DNI uruguayo, y en el otro la cédula italiana. Entonces, o sea, me gustaba subir al escenario diciendo, ok, ¿qué soy yo? Yo soy estos dos mundos, y gracias al haber crecido en Uruguay y al hecho de que de repente no tuve a disposición todos estos conocimientos que tuve más adelante, eso me dio el hambre para agarrar esos conocimientos y darle, o sea, dedicarle toda mi vida a eso, ¿no? Entonces, al final, creo que ese equilibrio, si uno lo encuentra, es enriquecedor. Ujú. Antes de hacerte las preguntas típicas de aprender de grandes, que las vamos a dejar para el final, me encantaría escucharte. ¿Tenés ganas de tocar un poquito? Vale. Agarremos el violín. A ver si querés empujar el micrófono ese para hacerte lugar. Ahí va. Todo bien. Ahí va. El micrófono. Ahí va. Ponete cómodo para... ¿Qué te da ganas de tocar? Voy a tocar el tango preferido de mi abuelo. Dale, empecemos con eso. Por una cabeza. Espectacular, espectacular. Hay algo que me transporta en los agudos, cuando va, esos agudos me atraviesan y no sé, ahí me agarra la emoción más fuerte. No sé si es lo que tiene que pasar o no, es lo que me pasa a mí. Me parece increíble. Es increíble también que de algo tan chiquito salga todo eso, ¿no? En un momento me contaste que tenés oído absoluto. ¿Eso ayuda o resta? O sea, oído absoluto, para los que no saben, significa que escuchás una nota y podés decir qué nota es. Claro. La reconoces enseguida, o inclusive un acorde y podés reconocer las notas que están en ese acorde. La gente que tiene buen oído relativo necesita una
que te diga, este es el La 440 y entonces podés saber Una qué nota es. Pero referencia, el oído sí, sí. absoluto te permite decir eso sin una referencia, ¿no? Claro. ¿Eso ayuda o puede ser algo que patee en contra? Eh, y tiene sus cosas, sus pros y sus contras. El hecho de tenerlo puede ser algo dispersivo también. En el Mm, sentido de que estoy tocando y siento una ambulancia que pasa a lo lejos y me distrae y toco la ambulancia, ¿no? Así porque se me ocurrió. Em, porque reconoces las notas de la señal de la ambulancia, de la claro, sirena. a mí personalmente lo que me di cuenta que el oído absoluto en lo que me restaba es que llegué tarde, o sea, tarde, bueno, no en los primeros años llegué a darme cuenta de que la música era fraseo, era horizontal y no vertical, o sea, no era la, sol, fa, mi, o sea, era la frase. Entonces yo, reconociendo las notas desde que me di cuenta que tenían un nombre, siempre pensé en las notas y no en dónde van esas notas. Mm. Eso fue O sea, mi el oído cuestión. absoluto te costó pasar de la nota a la frase, de alguna Sí, manera. sí, claro. O sea, yo me concentraba mucho en las notas porque me gusta, o Claro. sea, me gusta reconocerlas, me gusta sentirlas, pero no es eso la música, ¿no? O sea, eso es un medio en el que, a través del cual se hace la música. Claro. Sí, eso, pero después es divertido porque, bueno, yo apenas aprendí un poco a tocar el violín, llamaba a mis amigos del barrio y tocaba para ellos los temas de la radio del momento. Ujú. Y, y eso estaba buenísimo, o sea, y eso no lo hacen todos los músicos. Claro. Y a ver, hay muchos músicos que les gustaría hacerlo. Que a vos te resulta relativamente fácil porque lo escuchás y sabés qué notas son. Claro, yo escucho una melodía y la toco. Claro. O sea, me la tengo que acordar nada más. Pero entonces eso está bueno, tiene sus pros y sus contras. En mi caso, que era un niño muy tímido, para mí fueron muchos pros de niño. Mm, O sea, yo combatía esa timidez haciendo cosas que impresionaban a mis amigos. claro. Ujú, Podía llamar la atención con eso. claro. Ese- Y hoy, bueno, me gusta que puedo, bueno, también tocar distintos instrumentos, o sea, reconociendo las notas sin que nadie me tenga que explicar, es más fácil mm, aprender también, ¿no? mm, O sea, un nuevo instrumento, porque no necesitas que alguien te diga, mirá, el do lo encontrás así, probás hasta que lo encontrás. claro. Pero bueno, no sabría mucho decirte la diferencia porque siempre, hasta hace pocos años, yo pensé que esto era normal. O sea, que esto era algo que Que le pasa a todos todo el tenían. mundo y que Claro, eran problemas que todo el mundo enfrentaba, pero en realidad cada uno combate sus propias batallas. claro. Sí, sí. La mía fue combatir las notas, o sea, para lograr ir más allá de ellas, ¿no? O Ujú, sea, eso fue una secuela, digamos, del oído absoluto, claro. pero... Una de las cosas que me dijiste antes, Ujú. Aldo, que me dejó pensando mucho, es esta idea de encontrar tus ideas, tu voz propia y ir desarrollándola con un instrumento. ¿Es posible esto? No sé si se puede o no, pero ¿podés mostrarnos o mostrarme en el violín cómo suena algo dicho con tu voz versus con otra voz? O sea, ¿es algo que se puede hacer? O sea, ¿cómo sonaría una frase musical Ok, dicho con distintas voces o no? ¿O es algo, te estoy pidiendo sí. demasiado? No, déjame pensar con qué lo puedo hacer, que se note ¿Alguna bien. canción simple, alguna una melodía que Sí, te permita ilustrar eso? sí, déjame pensar, a ver. Ah, mira, voy a hacer Historia de un amor, un Dale. tema que conocen todos. Y ahora vamos a hacer la versión melancólica, triste y tímida, digamos. Dale. Así puede ser esta Ahí ya versión. estoy llorando, como ese. Em, una un poco más extrovertida, más... ya no estás más a mi lado, corazón, más teatral, ¿no? Ajá.
Y así mil modos, ¿Y porque... cuál es tu voz dentro de esto? O sea, porque esos son como distintas emociones con una misma melodía. Ujú. Y esto antes vos decías que vos tenés tus ideas de cómo se interpreta una melodía, que lo podés hacer cuando tocas solo con tu trío y no con la orquesta, porque ahí tenés que hacer lo que diga el director. Ujú. Me cuesta entender, yo alejado o Ujú. más lejano a la música, que obviamente que vos, pero que mucha gente, me cuesta entender qué es esto de tocar con tu propia voz, ¿no? O sea, inclusive Sí. dentro de uno de los registros de cierta emocionalidad de una melodía, ¿qué significa esta es la versión de Aldo versus la versión de otros músicos, ¿no? Eh, Esta puede ser mi voz en ambos casos. O Claro, sea, depende de... Porque, a ver, la voz de uno para mí cambia continuamente, como los gustos, ¿no? O sea, hoy me gusta comer uvas después del mm, almuerzo y mañana como mandarinas. ujú, ¿Por qué? Y no sé, lo importante es que me doy cuenta de que lo que quiero es otra cosa. claro, Em, la voz de uno es lo que uno en ese momento siente que es lo que quiere expresar. ok, No es que yo hoy decido que la interpretación de una pieza es es mi ejecución, digamos, absoluta de esa pieza. Es más, pasa mucho que los músicos clásicos nos pasa de volver a tocar cosas que hace 10 años no tocamos. Y uno se anota todas las cosas, porque son muchos los detalles que hay detrás de una interpretación profunda. o sea, tomás Eh, nota en el en la pentagrama o en la partitura, partitura, sí, tomás sí, hasta el fraseo, o sea, existen, ¿cómo se dice? símbolos. Símbolos para abrir la frase, desarrollarla, punto culminante y luego, y eso uno se lo va escribiendo, porque no es que, sí, está bueno escribirlo para desarrollarlo y decir, bueno, mi interpretación es esta en la mesa, digamos. Hoy tengo estas cartas, a mí me gusta la metáfora de las cartas en la mesa. Ujú, Tengo estas cartas y me voy a jugar la mejor mano. bien, Entonces, las cartas las quiero a la vista, las quiero ver. Esto es lo que yo hoy pienso que es mi interpretación. Entonces me lo escribo todo, me lo anoto. Luego hay también una parte de improvisación en la interpretación de ujú, una partitura, en esas mismas notas escritas. Después está el público, después ujú, está el cómo me levanté a la mañana. Y eso también hay que escucharlo. O sea, porque si la parte melancólica, triste, tímida, no me la siento esa mañana cuando me levanté y siento que hoy quiero romper todo, voy a hacerla teatral. ujú, Y esa es mi voz, mm, igual. O sea, yo digo siempre, nunca digas nunca, porque cuando me preguntan también, viste, ¿y no te vas a volver a Uruguay? Yo te digo, hoy no, mañana no sé, claro, mañana tiene que llegar y y me lo preguntaré de nuevo. ujú, Entonces, eso yo creo que es fundamental sentir lo que uno quiere expresar y esa es la voz. La voz cambia, claro, cambia cada hora, cambia todos los mm, días, cada año. Es saber cuál es la voz que uno quiere tener. O ujú, sea, entonces esa es la interpretación. mm. La interpretación muta continuamente. El otro día, Aldo, me empezaste a contar la historia de este violín, de este Sí. instrumento. ¿Querés terminar de contarme? No, contámela Bueno, entera de nuevo. Bueno, yo hace años que tocaba un instrumento de una fundación italiana, un instrumento alemán del 1785. Wow. Cuando es de una Y fundación, que sí que te lo prestan o te lo claro, alquilan, no, sí, 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 te lo era una dan. fundación porque yo cuando estudiaba en el Conservatorio de Milán me gané una beca de estudios para instrumentistas de arco Ajá. y parte de esa beca era el comodato, se dice, no Sí, sé, sí, como dato. ok, Ujú. de un Mm. instrumento del 1800, del siglo XVIII y lo usé por 10 años. Ajá. Ese instrumento creció conmigo. O sea, yo todo lo que hice y todo, digamos que mi camino musical también fue en base a lo que ese instrumento me podía dar. Porque si no eran compatibles mis ideas con lo que ese violín podía vibrar, no se desarrollaban esas ideas. Mm. Entonces yo crecí con ese instrumento, ¿no? O sea, crecí, te digo, ese paso grande que hice más allá de pensar en las notas, o sea, empezar en fraseos, empezar a pensar en cosas mucho más allá de las notas escritas, Ujú. fue con ese violín. Y en el momento en el que entré en la Sinfónica Nacional Italiana,
lo tuve que devolver. Eso era, me lo prestaban mientras yo estudiara. Y me encontré que sin violín en la Sinfónica Nacional Italiana, digo, bueno, algo me tengo que inventar. El violín que yo tenía, que me llevaba de Uruguay, ya no satisfacía mis necesidades, digamos, y estuve probando distintos violines. Y bueno, los violines ya desarrollados, digamos que tienen ya más de 20 años, son también muy caros. Y yo en ese momento me casé, tuve 2 hijas y dejé de ser el primero en la lista, digamos, también de las prioridades. Entonces dije, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y tenía otro violín también en Uruguay. Junté todo lo que tenía y traté de sacar lo mejor de los instrumentos que tenía. Y me dio para tirar unos años, digamos, la pelota para adelante, pero llegó un momento en el que se volvió muy frustrante tocar cuando yo sabía lo que podía dar, pero sabía que ese instrumento no era capaz de darme eso. Entonces, bueno, conocí a un luthier de Treviso, del norte de Italia, cerca de Venecia, que me encanta. He probado varios instrumentos de él. Muchos de los violinistas del Teatro a la Scala tienen violines suyos, y cada uno que probaba tenía ese sonido que a mí me gusta. O sea, porque después existen miles de instrumentos distintos, existen miles de gustos musicales. Yo te digo, pueden cambiar mis interpretaciones, pero el sonido que quiero siempre fue el mismo. Yo quiero que el sonido venga de adentro, no sea algo que te aturde, sino que sea algo que te haga vibrar adentro, ¿no? El estómago, ¿viste? Me gusta pensar que el sonido sale de acá, ¿no? O sea, y él, este luthier que tiene 70 años, hace muchísimos años que está buscando ese sonido. Y lo encontró. Lo encontró en estos últimos años, pero sobre todo, bueno, yo lo fui a visitar varias veces en estos últimos años. Y Franco Simeoni se llama. Y le iba a probar distintos instrumentos de él. Y él me decía, no, Aldo, yo sé lo que buscas. Yo te voy a avisar cuando salga eso, porque a mí me gusta eso también. O sea, es algo que buscamos ambos, ¿no? En un instrumento. Entonces, él por su lado busca ese mismo sonido que yo quiero. Entonces encontré esa compatibilidad con un luthier que hace instrumentos nuevos, que son la mínima inversión que uno puede hacer si quiere tener un lindo instrumento, porque si uno compra un instrumento ya formado, que ya tiene varias décadas, el precio sube. Entonces, bueno, en el 2020, en medio de la pandemia, mientras yo hacía mis conciertos en el balcón, me llama Simeoni y me dice, mira, Aldo, le dediqué todo el primer lockdown, se lo dediqué a este violín y quiero que lo pruebes porque este es el tuyo, me dijo. Y nada, con él tenemos como que muy buen feeling tenemos, ¿no? O sea, no es que me creo especial porque me dijo eso, sino que realmente él se dio cuenta de lo desesperado que yo estaba por encontrar un instrumento que tuviera eso, ¿no? O sea, uno a veces se pone a buscar cosas y dice, estaré loco, lo que busco no existe, y no, y con él encontré que eso existe, o sea, y él también lo busca. Entonces lo encontró, lo fui a visitar en junio del 2020 y me gustó, pero claro, un instrumento nuevo es como tener un bebé y decís, bueno, yo apuesto a ese bebé que va a ganar las Olimpiadas cuando tenga 20 años. No sé, cualquier disciplina que quieras, ¿no? Decís, bueno, yo veo que ese bebé está sano, tiene las piernas bien, pero quién sabe cómo va a ser de grande, ¿no? Cómo va a crecer. Bueno, cómo crece como uno le enseña. Con un instrumento es más fácil que un hijo en el sentido de que el instrumento aprende a vibrar con la frecuencia que uno lo hace vibrar. Entonces es como si uno tuviera un hijo y todo lo que ese hijo aprende es lo que uno le enseñó. Como que el instrumento viene, igual como los hijos, no sé, es difícil, ¿eh? Porque él también viene ¿cómo se dice? Con su mochilita con su carga, claro. Pero si uno encuentra esa compatibilidad que yo encontré desde el principio, bueno, después me lo prestó por un año hasta que dije, bueno, está creciendo como a mí me gusta,
hay que dedicarle entre 2 y 5 años para que el instrumento logre hacer lo que uno quiere. Ya vamos 2 y estoy súper contento. Y cada semana es como, viste, cuando tenés hijos chicos que decís, de repente, no sé, ayer gateaba y hoy corre. Eso lo hacen, ¿no? O sea, y es lindo porque se está desarrollando tanto y se está desarrollando plasmado en mis gustos sobre el sonido que quiero. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es que estamos creciendo juntos y estoy muy contento de haberlo elegido porque hoy me permite expresar casi sin límites lo que yo quiero expresar y hacía años que no podía. Es genial. Esta Ujú, idea de la evolución, del crecimiento, me lo imagino en un músico, ujú, pero hasta hace un ratito no me lo imaginaba en un instrumento. Yo decía, ujú, este es ese violín, suena como este violín y va a sonar así para siempre, ujú. pero me pintaste una película totalmente distinta de Sí. cómo crece un instrumento. Jamás había pensado en eso. Y es increíble. Y si uno se pone a pensar en los Stradivari, los Amati, los Guarneri, que son los instrumentos más preciados y más caros de la historia, Ujú. que cuestan 10, 15 millones de euros, de dólares, eh, ¿por qué uno los paga tanto? Porque son instrumentos perfectos, como lo es este, ¿eh? Pero estuvieron tocados por los más grandes violinistas de la historia de la humanidad por los últimos 300 años. Entonces, este violín fue madera, fue árbol. Tiene que aprender a vibrar, no es que los árboles vibran como un instrumento, Claro. ¿no? Entonces se va desbloqueando. Entonces, cuando la madera vibra libre, es porque uno la hace vibrar bien, pero la hace vibrar sin violencia, sin forzarlo, o sea, escuchándolo también, porque uno no le puede pedir más de lo que te puede dar. Pero si llegás ahí, sabés hasta dónde llegar, el instrumento cada vez vibra mejor. Entonces, cuando está bien tocado por una persona sensible que tiene las capacidades para hacerlo vibrar bien, madura como el vino bueno, ¿no? O sea, que cuanto más viejo, más complejo. Mm. Entonces, es como el vino. O sea, Sí. uno le enseña a vibrar y bueno, si ha vibrado bien durante siglos, suena bien. Está bueno, está bueno. Mencionaste, bueno, ahora la analogía con el vino, pero también con Ujú, los hijos. ujú, Obviamente hay diferencias, pero ujú. hay muchas más similitudes de las que yo me había Sí, sí. imaginado, ¿no? Ujú. De ayudarlo a hacerlo vibrar Sí, sí, a lo sí, largo de claro. su vida. Estamos hablando del violín o de los hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es otra Ujú, cosa que pasa en general con la gente con la que converso acá. Mucha gente me dice, durante las primeras etapas de mi vida profesional, de mi carrera, de lo que fui haciendo, me dediqué mucho a mi instrumento, en tu caso el violín, pero cada ujú. uno lo puede hacer con lo que haga. Puede ser arte, pero puede ser ciencia o educación o lo que haga. Y después de un tiempo, muchos me dicen que toman perspectiva, ¿no? Y empiezan a ver qué tiene que ver esto con la vida, ¿no? Y con qué puedo aprender más allá del violín en sí o de la música en sí, Claro. que sea extrapolable a otros aspectos de la vida. ¿Te está pasando eso? ¿Te pasó eso de Me alguna manera está o no? pasando desde la pandemia que nos frenamos todos, o sea, Ajá. me está pasando que me hago muchas más preguntas que antes. Antes era, antes tenía un programa que tenía que respetar, ¿no? Era todo mucho más rápido, más necesitaba hacer las cosas. En el momento en el que nos frenamos todos, me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta bueno, también desde que fui padre, hace 6 años, estoy haciendo terapia Ujú. porque fue un cambio enorme en mi vida y me di cuenta de que yo quiero ser consciente de cómo voy a criar a mis hijas. Mm. Eh, y a veces si uno se deja llevar por la rutina, termina haciendo las cosas en un modo que no es el suyo. O es el modo en el que uno creció, ¿no? Y a mí me encanta cómo me criaron mis padres, pero yo hay cosas que las quiero hacer distintas Mm. y quiero ser consciente de eso, ¿no? Entonces estos años en los que estoy aprendiendo a ser consciente de también mis decisiones y de todo lo que hago, ¿no? De los resultados de las cosas que hago, es como, yo siempre pensé que, a ver, con el violín, yo de naturaleza inseguro, siempre me pasó que una palabra dicha mal en un momento no Mm. justo me podía derribar mi castillo de cartas, ¿no? Y, y cuántas veces me pasó, cuántas personas
que no tenían la sensibilidad de entender la situación, me destruyeron sin sentido, ¿no? Entonces yo pienso, yo por eso nunca enseñé. Me doy cuenta de lo importante que es para una persona el juicio de un maestro. Y digo, yo puedo dar mucho, ¿y cuánto puedo quitar también enseñando? ¿Y no enseñás porque te da miedo eso? Hoy no, hoy porque no tengo tiempo, pero, Claro. pero en realidad ya el camino que hice, digamos, me hizo darme cuenta que el hecho de que me hago estas preguntas, uno no debería cometer errores tan fatales, ¿no? Pero, pero bueno, lo mismo me pasó con el instrumento y me di cuenta, mientras iba haciendo terapia, ¿no? O sea, mientras aprendía más a escuchar todo lo que tenía alrededor y a escuchar lo que tenía dentro, me di cuenta que esos secretos ya los conocía, solo que los había aplicado solo a la música. Y todo lo que aprendí en música, o sea, estos secretos, que no son secretos, son cosas que todos sabemos, pero no siempre estamos prontos para recibir. Ahora me doy cuenta de que era cuestión solo de extrapolarlo del violín y aplicarlo en cada aspecto de mi vida. Y esos secretos funcionan en todo. Por ejemplo, ¿qué cosas? ¿Qué tipo de cosas? Escuchar y escucharme. Eso es genial. Vivir en armonía con lo que tengo alrededor. Cuando toco en una orquesta, mi individualismo cuenta menos que todo el resto, o sea, que todo el resultado, ¿no? Somos todos parte de algo mucho más grande que nosotros. Pero sí, escuchar para mí es lo más importante. Porque si uno se escucha, es difícil que esté mal con uno mismo. Y si uno está bien, es más probable que esté bien con los demás. Entonces, el hecho de aprender a vibrar bien con uno y vibrar bien con los demás, o sea, es fundamental para tener una vida sana, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Luego, sí, eso es lo fundamental, digamos. Después hay muchos aspectos, ¿no? que uno aprende en este momento, no me vienen, pero son muchas cosas las que, por eso te decía al principio que la música es mucho más que música, ¿no? Aldo, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responder y si tenés ganas al final tocas algo de cierres, anda pensando si querés. La primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que tenés una amiga o un amigo que inventa la máquina del tiempo y te dice, Aldito, te voy a prestar la máquina del tiempo para que vayas, hagas un viaje a donde quieras y a cuando quieras. Es un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. Okay. ¿A dónde irías? ¿Irías primero al futuro o al pasado? Iría al futuro. Ajá. Porque el pasado ya lo conocemos. Ajá. ¿Y a qué momento del futuro? Y me gustaría ir a dentro de 1000 años y ver en qué modo la música sigue cambiando la vida de las personas. Mirá. Me gustaría ver qué relación hay, si siguen existiendo las orquestas, si siguen, en qué modo los músicos siguen expresando estas emociones que son algo tan instintivo del ser humano que hace milenios que expresamos en el mismo modo, ¿no? Y me gustaría eso, ver cómo la música impacta en las vidas de las personas dentro de 1000 años. ¿Seguiremos tocando y escuchando a Mahler, a Beethoven y a Vivaldi o no? Estoy bastante seguro de que sí. ¿Y los Beatles y Pink Floyd? Creo ¿Y Metallica? Creo que también. Sí. ¿Y de la música de ahora algo va a quedar o no? Lo que están escuchando ahora las nuevas generaciones, el trap, el reggaetón y todo eso. Sí, yo creo que algo va a quedar. Algo va a quedar y así como en la época de Beethoven y Mozart había muchos otros compositores que eran hasta más famosos que ellos, los que trascienden son los grandes. Y los grandes hoy es difícil reconocerlos en medio de del ruido, ¿no? Tanto ruido. Pero pasó en todas las épocas. Lo que pasa que para nosotros es fácil ahora decir a los grandes fueron Bach, Beethoven, Mozart. Claro, en su momento no era tan claro. No, en su momento no. Entonces hoy es normal. O sea, qué loco. O sea, somos contemporáneos al Mozart de ahora y no sabemos quién es. Qué loco eso, ¿no? Es que Mozart de ahora yo creo que se pasaría todo el día en TikTok y no haría nada. Yo creo que no hubiera compuesto nada Mozart.
Porque hubiese tenido demasiados estímulos en otros lados, Y ¿no? Mozart tenía problemas con el juego, apostaba en el billar y terminó muriendo endeudadísimo. O sea, bueno, Claro. Habría tenido como adicciones a las pantallas o esas seguro, cosas. seguro. Mirá, qué Estaría loco. haciendo swipe up Sí, en TikTok todo el día. claro. Sí, sí. ¿Sabes qué? Cuando pensé en hacerte la Mm. pregunta esta del viaje en el tiempo, pensé que ibas a ir al pasado. Por alguna ¿Ah, sí? razón, Ah, mi prejuicio era ah, eso. Y digo, ¿a dónde querrá ir Aldo? Y digo, seguro que quiere ir, no sé, a verlo a Vivaldi componiendo las cuatro estaciones o algo así. ah, Esa era como mi fantasía, ¿no? ah. Es que si yo hiciera eso, o sea, me daría cuenta. Yo tengo amigos que de repente me dicen, no, yo si pudiera, me sentaría en la misma mesa con tal. Y lo llenaría de preguntas. Y yo no sé, creo que en estos últimos años, o sea, me di cuenta de que hasta la persona que ha hecho cosas más especiales en el mundo es igual que uno. Mm. Entonces, verlo a Vivaldi escribir las cuatro estaciones, Por ahí te derrumba un mito, no, una... sería ver a una persona que escribe. Eh, no sé si me cambiaría la vida, si tuviera Claro, que jugarme ese viaje en el tiempo. mira. Si por eso no sé si iría al pasado. Me Mm, gustaría, soy curioso de qué va a pasar en el futuro con las herramientas que hoy tenemos, o sea, cómo se van a desarrollar. mm. Y a mí me gusta mirar para adelante. Está buenísimo. Ah, ¿Hay hay algo, Aldo, es ujú. un trabalenguas, hay algo, Aldo, que sepas hoy que no sabías cuando estabas empezando? Podés elegir el momento que quieras, a los 3, a los 5, a los 10, a los 15, y que te hubiese gustado saber. Es decir, si pudieras hablarle al Aldito de Ah, esa época, ¿qué le dirías? esto que te acabo de decir, que los más grandes son Chabones personas, comunes. son personas, sí. Mm, Y a veces uno los ve y se cree que bajaron del Olimpo y cada uno está combatiendo sus propias batallas. mm, Desde el más grande hasta el más chico, todos tienen sus cosas, ¿no? Y nadie mm, es perfecto. Entonces, mm, la búsqueda de la perfección yo creo que es algo muy difícil de manejar en la vida de un artista porque es constante y uno nunca está contento con lo que mm, tiene. mm, Pero es una búsqueda infinita porque la perfección no existe y cada vez va a levantar un poquito más los receptores para ir más al detalle, pero al detalle se puede ir, pero al infinito. O sea, claro. entonces yo pensaba que ciertas personas, bueno, hay casos particulares, ¿no? O sea, Mozart era Mozart y Maradona es Maradona. O Ujú, sea, pero igual eran personas. Mm. Y eso claro. me hubiera gustado saberlo antes. Fue Mm, como un... Me di cuenta un poco tarde de mm, eso. Que yo también, si me dedicaba, podía hacer cosas grandes. mm, Y bueno, eso me hubiera gustado saberlo antes. mm. Ujú. ¿Qué sentís, Aldo, que opinás distinto a la gente que te rodea? ¿En qué sos distinto? Puede ser del círculo más íntimo o de un círculo más amplio. ¿En qué opinas distinto? Eh, en Italia la gente es bastante pesimista. Ajá. Y yo, por las dudas, soy, digamos, de default, soy optimista. Mira, no sabía eso. Los italianos son en promedio un poco pesimistas. Más los italianos del sur, ¿viste? Que le preguntaba así, ¿cómo estás? Si tira avante, y dicen como, bueno, vamos para adelante, así como... Y no pasa nada, o sea, a mí yo creo que soy distinto a esa sociedad que conozco mejor ahora, porque digamos, yo me fui chico de acá, entonces, y no podría decir cómo es la sociedad uruguaya, cómo es la sociedad argentina. Claro. Eh, en esa sociedad en la que vivo, me gusta hablar poco y hacer más. Vos vas a cualquier bar de pueblo en Italia y cada anciano que está tomando el café tiene los problemas, para resolver los problemas del mundo ya tiene la solución. Ujú, A mí, yo quisiera, o sea, llegar a viejo y decir yo probé a hacer esto, no decir yo podía. claro. Y creo que eso ya lo estoy haciendo. O sea, y me gusta hacer, no Mm, me gusta hablar. Entonces, creo que eso es mi diferencia con el italiano promedio
Y me gusta, y esa es la parte de, es la pierna en la que tengo Tenés la cédula de cédula identidad uruguaya. Sí, claro. sí. Está Así que esa buenísimo. es la fuerza que tengo Ah. respecto a mi alrededor. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué sentís que opinabas para un lado y hoy decís, no, en realidad creo que va para el otro? Eh, que siempre, yo siempre diferencié, digamos, la música del comunicar. Ajá. En el sentido de que para mí la música era un modo de comunicar un poco mágico, distinto a las palabras, ¿no? Y hoy me doy cuenta que si lo que uno tiene que decir es más importante que el silencio, digamos, ¿por qué no comunicarlo con palabras? Yo siempre pensé, o sea, no es que siempre pensé el contrario, siempre fui de pocas palabras, pero hoy siento que si algo tengo que decir, lo tengo que decir, porque es importante. Mm. Eso, o sea, hoy me animo a hablar más que antes, porque si es importante, creo que es importante también para los demás. Bueno, y estamos grabando esto unos días antes de que des tu charla en TEDx Río de la Plata. La primera vez que rompo el silencio en mi vida, o sea, frente al Y público, sí. para un público tan grande como el del centenario cuando Sí, tenías 10 años de edad, sí. acá no vas a ser telonero de la Sole, acá No. vas a ser tu propio protagonista, digamos, y una de las atracciones del evento. Seguramente para cuando publiquemos esto ya va a estar tu charla también, así que la gente puede verte dando la charla y usando la palabra y el violín Sí. también para contar algunas historias, así que Sí, va a sí. estar buenísimo ese. Aldo, ¿qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Me asombra lo humano, o sea, me asombra la conexión entre las personas, me asombran los jóvenes de hoy también, o sea, me asombra la fuerza que tienen, el hecho de que han crecido con menos límites de repente de los que tuvieron generaciones más grandes, y entonces tienen menos miedo de enfrentar las autoridades también. Esa fuerza que tienen, me parece que, a ver, yo hubiera querido cambiar el mundo y empecé a pensar que mi modo de cambiar el mundo es dando el buen ejemplo a los que tengo alrededor. Y eso ya es hacer algo. Los jóvenes de hoy yo creo que sienten que lo pueden cambiar y tienen la fuerza y el valor, digamos, para enfrentar a las autoridades del mundo por las cuestiones climáticas, las cosas. Después que sea discutible o no el modo en el que lo hacen, de eso se puede hablar también, pero eso yo lo encuentro admirable. O sea, encuentro que la fuerza que tienen los adolescentes de hoy, por lo menos muchos, yo no la tuve nunca Claro. y los admiro por eso. Y creo Claro, que lo van a es un cambiar este activismo mundo. que nosotros no vimos tanto de Sí. adolescentes, ¿no? Sí. Si digo nosotros, tenemos diferentes edades, pero creo que hace mucho que no se ve en adolescentes este nivel de ganas de influir en el curso del mundo, Claro, ¿no? que son una parte activa en la sociedad, una parte muy activa. Y tienen una voz y la levantan cuando es necesario, ¿no? Claro. Y eso me parece admirable y creo que si nosotros no logramos cambiar este mundo, ellos tienen todo para poderlo hacer. Está bueno. Yo soy optimista. ¿En qué crees que no puedas demostrar? En inglés le dicen leap of faith, ¿no? Cuando vos Sí. o sea, tenés una creencia, pero que sabés que es así, pero no lo Sí. podés demostrar. Creo que si uno tiene bien las ideas claras de dónde quiere llegar, de quién quiere ser, cada paso que hace, cada respiro lo va a llegar un poquito más cerca. ¿Viste? Cuando dice la ley de la atracción, ¿viste? Que yo creo que dicen que, bueno, si uno visualiza que después el universo conspira, no es el universo el que conspira, o sea, es uno mismo. Es cada cosa que uno hace que lo lleva un poquito más allá, ¿no? O sea, es el mirar la puerta que te decía que me dijo mi profe. Confío en mis capacidades para llegar hasta ahí y voy a encontrarme el camino. Entonces, visualizar las cosas antes de que pasan, de que pasen y tener bien claro dónde uno quiere llegar o qué es lo que uno quiere, creo que es fundamental para llegar. O sea, entonces después parece una película, la historia de uno que cuenta cómo llegó a tal punto, ¿no? Del punto A al punto B. Pero el camino fue
jodidísimo. Mm, La diferencia es que después de cada caída uno sigue mirando para adelante y sabe que va a llegar. mm, Mientras una persona que no sabe lo que quiere de repente probó y después largó todo porque dice, no, ya fallé. claro. No te lo puedo demostrar, pero hay muchas Sí, casualidades no, está bueno. que me demuestran que algo Eso hay. es cuando sabes a Ah, dónde querés llegar o a dónde ujú, querés ir, ¿no? claro, Y vos tenés la suerte de haberlo encontrado temprano en la sí, vida. sí, sí, en Yo creo que eso. también, aunque después pegué algunos volantazos en el Ujú, camino, mm, hay gente que no tiene esa suerte o mm, no le pasó eso. No sé si suerte, inclusive, son otras vidas en las cuales ujú, están en esa búsqueda durante más tiempo. Entonces puede parecer más errática la vida de esta gente, no porque no tenga la constancia de seguir ese objetivo, sino porque no sabe a dónde quiere ir, claro, ¿no? ujú, Tus hijas son chicas todavía, sí, pero uno de los desafíos que yo tuve con mis hijos, que ya están un poco más grandes, es eso. Y hoy ellos me cuentan, che, sentí mucha presión de tener que saber a dónde tenía ujú, que ir o quería ir, y la verdad es que no sé, no lo tengo muy claro, ¿no? Hay un tema ahí, ¿no? sí, sí, sí. De no pensar que todos tienen esa claridad del destino o de a dónde quieren llegar. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo vi un poco con mis amigos cuando era adolescente, Ajá. que uno tenía que empezar a pensar en qué orientación agarrar para después ir a la universidad. Ujú. Y, y tengo amigos que no sabían qué querían hacer. Y tengo un amigo, mi mejor amigo, que él hizo su carrera de contador Ajá. y hoy está dando tours en Montevideo a los turistas y se está haciendo su agencia de viajes Mira. y dejó un trabajo por el que la mitad del país hubiera matado para tenerlo Ujú. porque se dio cuenta que no era lo suyo. Claro. Y a mí lo que me gusta de tu podcast, de Ajá. Aprender de Grandes, es que no hay una fecha de vencimiento para seguir lo que uno quiere. Mm. Yo creo que si que cualquier momento es bueno para seguir las aspiraciones que uno tiene. Ujú. Entonces, bueno, este amigo a los 30 años dejó todo y se tiró al vacío y Porque empezó a encontró generar algo que la sí quería situación que hacer. le hacía bien. Claro. Y yo siempre hablo de Jorge porque lo admiro mucho por lo que hizo, porque lo hizo ya de grande. O Claro. sea, 30 años igual, no sos un pibe. No, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que nunca es tarde. Mm. Mm. Mencionaste Aprender de Grandes y Ujú. sé que escuchás el podcast hace Sí, bastante tiempo, antes de que nos sí, conociéramos. sí, sí. ¿Cómo fue? Me contaste el otro día cómo fue que te llegó. Contame la historia esa de nuevo. Tengo Edu, un amigo, Eduardo, que es de La Plata, Ujú. y él vivía en Milán, ahora vive en Como, digamos, cerca, siempre vivía en el norte de Italia, que me preguntó, ¿vos qué haces en el tren? Porque yo trabajo en Torino y vivo en Milano. O sea, Ujú. tengo 50 minutos de tren de ida y 50 de vuelta todos los días que trabajo, digamos, o sea, de lunes a viernes. ¿Trabajo es Eh, ensayo o...? claro, Sí. ensayamos para preparar los conciertos que Ujú. hacemos en general jueves y viernes, Ujú. siempre en Torino. Em, Me preguntó, ¿vos qué haces en el tren? Yo digo, no, leo, me gusta el sudoku, no sé si ubicás el Ujú. sudoku, así, viste, para resolver problemas distintos un poco a los que manejo todos los días, que Claro. siempre es el mismo modo de enfrentar. Y me dice, escuchate este podcast, lo encontrás en Spotify, viste, Aprender de Grandes. Y me mandó el link y empecé a escuchar y me encantó porque son esas cosas que te abren la cabeza, viste, Claro. y terminé conociéndote X Río de la Plata por Por Aprender de eso, claro. Grandes. Sí, sí, sí. Sí, Y nosotros gracias a eso. O sea, sí. si algo me dio este podcast es la posibilidad de conocer gente y me encanta que esta sea una más de esas. ¿Te Mm. acordás de algún episodio que te haya llamado la atención? Sí, te acordás ahora, si no, no. Me encantó la charla con Radagast. Ajá, Sí, mira, me con encantó. Agustín Aristarán. Ahora se llama Soy Rada. Parece que Radagast el nombre ¿Ah, estaba sí? tomado, así que Ajá. ahora se llama Soy Rada, Ah. algo parecido. Pero, ¿y por qué te impactó la conversión con él? Porque también me hizo su conversación en TEDx que Ajá, decía, ¿y te vas a quedar acá? ¿No? Se es, llamaba. Y que el tipo siguió siempre sus sueños, ¿no? O ujú, sea, hasta en los momentos más difíciles le puso con todo porque él sabía que era lo que quería. claro. No, y me encanta, me parece súper admirable la capacidad que tienen muchas personas
de salir a lo incómodo, ¿no? O sea, de levantarse del sillón y decir, bueno, y acá estoy, acá... Y se exponen tanto por perseguir un sueño. O Claro. sea, me encantó eso. Me, me gustó la charla con Jorge Drexler. Bueno, yo Ajá. también admiro mucho a Jorge Drexler. ¿Se Eh, conocen en persona o no? Con Jorge. no, digamos, él no me conoce, yo sí lo conozco. Bueno, hay que O hacer sea, ese puente. Me parece que, Jorge, si estás escuchando esto, tenés que conocerlo a Aldo. sí, nos presentamos en Milán, luego de un concierto que hizo en el Festival Latinoamericano en Milán, y, y ahí charlamos 2 minutos, pero no creo que se acuerde. Mm, Ujú. buenísimo. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Sí, y me divierte también. Ajá. En realidad no, sí, es inútil porque tengo la capacidad de mezclar palabras para darle un significado único, digamos, a dos Ajá. palabras. En este Construir una momento, palabra nueva, claro, mezclando dos. sí, sí, sí. Pero bueno, tendría que darse en una situación particular, ¿no? Claro, En la que digo, no sé. mm, Sí, no me viene claro. ahora Ujú. ninguna palabra de estas que uso porque son cosas que vienen En el así espontáneas momento, y todos espontáneo. los amigos se ríen porque digo, Es como unir dos conceptos y construir claro, uno nuevo. y construir una palabra nueva que los une los dos. Entonces digo, no, podría ser tal cosa y tal otra, o podría ser tan, y Y te digo la palabra, ¿no? Y nada, me eso encanta. es una habilidad que me viene natural y no sirve para nada. Bueno, obviamente te divierte, con lo cual ya Sí, sí. sirve. Todo lo inútil en algún momento pasa a tener Mm. alguna utilidad, Y es ¿no? contagiosa también. Sí, sí. Sí. Ujú, Y está bueno porque hablas de tu timidez. Eso es otra forma ujú. de conectarte con la Sí. gente, ¿no? Ujú, Cuando tenés que empezar a aprender algo nuevo, ujú, puede ser algo relacionado con la música o de otros ámbitos de la vida. ujú. ¿Por dónde arrancás? ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Por dónde tirás del violín para acercarte a nuevos temas o nuevas cosas que quieras aprender? Y para aprender algo nuevo, lo primero que hago es salir de lo cómodo. O sea, lanzarme, o sea, algo nuevo, no te referís a música, ¿no? Puede ser música o puede ser Ah, otras áreas. no, porque para mí el único modo de aprender, o sea, de crecer, es proponerse para cosas para las que uno no está preparado Mm, y encontrar el camino hasta llegar al punto, del punto A al punto B. Eso yo lo estoy haciendo hace 2 años y es lo que me está llevando ahora a TX Río de la Plata. claro, A hablar por primera vez. claro. Ahí te estás Eh, exponiendo a algo sí. distinto a lo que sueles Y hacer. me encanta. Y la verdad que la sensación me llena tanto que hoy me costaría volver al sillón. Mira, Ujú. Me encuentro cómodo en esa zona, o sea, lejana a la zona de confort, está ¿no? bueno. Está Ujú, bueno y voy a decir una infidencia de nuestros ensayos ujú, para tu charla. ujú. Es que a pesar de que vas a hablar, obviamente el violín juega un rol importante en tu charla Sí. y me contabas que era raro no tener violín en la mano, ¿no? Como Sí. que te sentías raro cuando no pasaba eso. Sí, sí, sí. Bueno, como te decía, no puedo ni caminar Sin cuando, el... o sea, no sé, me siento raro hasta caminando sin tener violín Claro. en los hombros. Sí, me siento muy raro en los ensayos, me sentí muy raro hablando y gesticulando con mis manos. Eh, Así que definimos que voy a hablar con el violín en las manos, Ujú. porque soy un violinista que habla y no un orador que toca. Está genial, está genial. Ujú, ¿Cuáles son las lecturas o otros consumos culturales que te impactaron en la vida? Obviamente, Las Cuatro Estaciones es ujú. una de ellas, pero si vas a temas más o a fuentes más escritas, textos, lecturas, ¿recordás algunas que te hayan impactado mucho? Sí, una que me impactó durante la adolescencia, leí Viaje al centro de la Tierra Ajá, de Julio Verne sí, y me di cuenta en ese momento, antes de empezar a conocer el mundo, de, o sea, lo viví tanto ese libro que estaba descubriendo, ¿no? Ese viaje al centro de la Tierra, mundos distintos, ¿viste? Y me di cuenta de lo que me gusta explorar a través de ese libro, que luego hice en la vida. Y, y en ese momento lo viví, lo visualicé antes de vivirlo. claro. Ujú, Muy loco. A mí Julio Verne me impactó muchísimo, ujú, ese libro y otros más. ujú, Recuerdo mucho
Obviamente 20.000 leguas de viaje submarino, Ujú. pero inclusive algunos no tan conocidos. Hay dos que me impactaron mucho, uno se llama El secreto del mastón, que no lo leyó casi nadie No me que acuerdo. yo conozca, Ajá. y el otro era El testamento de un excéntrico. Los dos libros de Julio Verne espectaculares. Hay algo interesante porque Julio Verne es mucho más antiguo que nosotros, Sí, digamos. sí. Mis viejos, mis abuelos lo leían, Ujú. pero ahora no está más en la lectura Ah, de los jóvenes, ¿no? De los adolescentes. Creo, por ahí es prejuicio total lo que estoy diciendo, esto pero a mí yo. también me abrió un montón de puertas, ¿no? Sí. A Ajá. soñar esas cosas. Sí, sí, sí. Quizás no está escrito en un tono que ahora vaya con el lenguaje y la comunicación más joven, ¿no? Pero Puede ser. Yo todavía no llegué con mis hijas a eso. Recién bueno, son empieza a leer chiquitas, la son chiquitas. grande. ¿Qué edad Sí, sí. tienen? 6 y 3. Claro. Ujú. Falta un poquito para que lleguen a estas cosas. Sí, sí, sí. Está bueno. Ujú. Aldo, suponete que viene un cataclismo. Esperemos que no. Ujú. Pero hagamos el juego mental de suponer que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento acumulado de la humanidad. Una cosa terrible. Y vos tenés la oportunidad o el desafío o casi la responsabilidad de rescatar en una frasecita muy cortita algo de ese conocimiento o sabiduría que acumulamos, que sentís que es importante que se preserve para después del cataclismo, para que las próximas generaciones tengan algo de eso que aprendimos y que se pueda rescatar a pesar de que el cataclismo borró con todo. ¿Se Ujú. te ocurre qué dirías en poquitas palabras? Sí, más que conocimiento, para mí dejaría una frase que ayude a enfrentar de un modo particular lo que se presenta, digamos. Ajá. Yo, no sé, diría que juntos somos más fuertes. Es, sí, Y eso lo pensás, o sea, volviendo a las analogías musicales, es la orquesta, ¿no? De alguna manera, ¿o no? sí, sí, sí. Mm, Eh, porque esas cosas tan grandes no se logran solo. Y, y si uno entra en sintonía con los demás, logra hacer cosas mucho más grandes que uno mismo. está genial. Ujú. Aldo, supongamos que alguien viene 3 de la mañana y te despierta. De nuevo, esperemos que no pase. Pero si viene y te Pasó saca... 1000 años, Sí, me bueno, pasó 1000 veces estos años. Sí. sobre todo ahora con chicas chiquitas. Digamos. Suponete que viene alguien, te sacude a la noche, 3 de la mañana y te pregunta, Aldo, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta así rápida? Músico, Músico, sí. decís. Sos Ujú. músico. Sí, sí, sí. Mm. Ujú. Todas las acepciones que tiene esa palabra, ¿no? Que Sí, venimos conversando. sí, sí. Yo nunca me sentí solo violinista. Ujú. Y creo que el violín es el instrumento que mejor conozco para expresar ¿cómo se dice? Esta arte que es la música. Ujú. Claro. Bueno, Ujú. entonces cerremos con el violín, ¿te parece? ¿Querés tocar a qué nos querés regalar para cerrar? No sé qué tenés ganas de Me escuchar. encantaría, no sé si es posible, porque lo Mm. mencionaste en el contexto del trío, alguna de estos saltos de música clásica a rock o a pop o a música más moderna. Eh, Mencionaste de Mendelssohn a los Beatles o de esto al otro. O sea, ¿se puede hacer algo así o necesitas todo el trío para hacerlo? No, es que solo es Funciona con el complejo. trío. Sí, porque funciona porque esos enganches los hacemos. ¿Viste cómo hacen los DJ que dejan una música que sigue Y, pum, sí, pum, pum, y el otro mientras la otra la instrumento va metiendo? metiéndose en la otra. Entonces, no, eso solo Mm. no lo podría hacer, Bueno, lo pero... que tocaste hasta ahora, tocaste tango. Ujú. Tocate algo, no sé, o rock o clásico. Vayámonos a algunos extremos. Lo que a vos te dé ganas. A ver, algo clásico. Dale. Toco una frase, este es un solo de... Es un solo de una ópera de Massenet, que es un compositor del siglo XIX francés, que se llama Thaís, y este es el solo del violín Ajá. del momento en el que Thaís está meditando sobre los problemas de su vida, digamos, se llama meditación.
Espectacular, espectacular. Gracias. Bueno, Aldo, gracias. Un placer conversar con vos y conocerte un poquito más. Muchas gracias a vos, Jerry. El placer fue mío.